Muy buenas noches, socios. ¿Cómo están mis hermanos de Benelate? En esta noche son las 9 y hoy estamos precisamente a 17 de marzo ya de este 2022. Vaya, qué rápido se pasa el tiempo. Y bueno, espero que en sus lugares donde están sintonizando, pues se haga menos frío que aquí en Toluca, porque todavía tenemos mañanas y tardes bastante frescas, por decirlo de alguna manera. En el día muy bien, pero pues en la mañana y en la tarde está medio intenso todavía. Me da mucho gusto saludarlos. Les saluda el doctor Raúl Loaiza desde Toluca y pues un saludo muy especial a todos los que nos están sintonizando esta noche en Facebook. Un abrazo, mis hermanos. Y el tema de hoy, como les había platicado la semana pasada, es un tema pues es muy interesante. Eh, Va a ser un tema en realidad corto, pero, pero es muy interesante y la cuestión es que es uno de los enfermedades que aparecen aparentemente sin razón alguna y pues siempre va acompañada pues de mucho dolor, esa es la verdad, de mucho dolor para los familiares y para el paciente mismo. Sin embargo, son situaciones que, como siempre, ¿verdad? En la vida, pues las situaciones a veces que nos pasan, las situaciones dolorosas, los retos, el estar tocando muchas veces ¿cómo podemos decirlo? El filo de la muerte misma, pues es algo que nos puede dar también pues muchas lecciones en la vida y también mucha fortaleza espiritual, mental, mucha libertad. Yo diría que sobre todo espiritual. Fíjense que en el corto camino de la vida que he tenido, que ya son 61 años, bueno, pues he aprendido eso, que más allá de la fuerza mental está ese origen que todos tenemos y que es el espíritu. Y, y bueno, el espíritu a veces se ve pues retado por muchas circunstancias, a veces de salud, a veces de otras formas, pero son cosas que uno tiene que pasar, que aprender y bueno, la mayoría de la gente que he conocido que están en una circunstancia como la que vamos a platicar, pues son gente muy fuerte, gente que vive con, pues yo diría que cero miedos, y con una gran fortaleza de espíritu, que siempre están enseñándonos cada día cómo hay que enfrentar estas cosas. Y hoy, pues, el tema es un tema de una enfermedad que pues, se considera rara, de hecho, una enfermedad, incluso el nombre que ustedes van a conocer, pues también es raro, es raro, de hecho, escucharlo. Y es raro que se presente, pero cuando se presenta, pues causa pues grandes estragos. Así que pues voy a compartir la pantalla con ustedes, vamos a arrancar y, y bueno, eh, si hay alguna pregunta, la notan y al final con todo gusto pues la comentamos. Voy por la presentación, ya viene, ok, ajá. Enseguida ya la estamos solicitando, ¿no? Ok, ahí viene ya. Bien, entonces es una enfermedad que es bastante rara, les digo. Bien, antes de empezar, ya saben que sean ustedes bienvenidos. Y para los que no me conocen, soy el doctor Raúl Loaiza Yáñez y me pueden localizar en este teléfono de lunes a viernes de 9 a 16 horas para que podamos platicar de sus dudas acerca de la utilización de los suplementos que básicamente son todos antioxidantes y desinflamatorios naturales de Benelate.
Aquí tienen mi teléfono 7222-549543 y también en el correo de la empresa que es salud@benelate.com. Bien, y esta enfermedad que es tan rara que les platicaba en este ratito anterior, fíjense cómo se llama, fibrosis quística. Desde ahí ya como que nos da alguna idea, pero esta idea que nos da casi siempre es equivocada porque bueno, la mayoría de la gente, incluso pues algunos trabajadores de la salud, pues no hacen una relación, eh, digamos, clara acerca de este padecimiento, porque sí tiene que ver con algunos quistes que ahorita vamos a analizarlo, pero no es una formación de quistes en cualquier lugar. Ahorita vamos a ver por qué. Y también se llama mucoviscidosis. Imagínense qué nombre, mucoviscidosis. Algunas personas que no están relacionadas con la medicina, pues probablemente sea la primera vez que escuchan este nombre, ¿verdad? Porque es muy raro, les digo, realmente escuchar de esta enfermedad. Y bueno, veamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es una disfunción del aclaramiento mucociliar en las vías aéreas? Vaya, ok. Vamos a desentrañar esos tecnicismos que no tienen nada del otro mundo. Disfunción, pues que no funciona bien. Aclaramiento mucociliar, ¿qué quiere decir? Pues que entonces el moco que se produce a todos los niveles, y no nada más el moco, así se le da el nombre porque es lo más evidente, pero de hecho está alterada la membrana de muchas células y obviamente la producción de moco es anormal, ¿verdad? Pero como se manifiesta mucho más en las vías aéreas, o sea, en el sistema respiratorio, pues entonces pensamos que esta mucoviscidosis pues afecta solamente al sistema respiratorio, pero no. Entonces, pero de alguna manera tenemos que definirla. Entonces tenemos que definirla por sus síntomas más comunes. Entonces, una disfunción en la formación de qué? Del moco, ¿verdad? Que se produce en las vías aéreas. Y aquí dice esta palabra mucociliar. Ah, bueno, lo que pasa es que el moco una vez producido, pues tiene que salir hacia afuera, por eso viene la expectoración, la tos, ¿no? Y la gente dice, bueno, es que es la flema lo que sale, ¿sí? Bueno, pues ese moco, pero ¿cómo es posible que salga desde el fondo de nuestro ser hasta afuera? Ah, bueno, pues hay unas pequeñas formaciones en las células respiratorias que se llaman cilios. Y esos cilios son como deditos, ¿no? Que empiezan a empujar el moco hacia la salida, porque no se puede quedar ahí. ¿Se imaginan si se quedara allí? Pues tendrían muchos problemas porque sería muy fácil que se infectara ese moco. Espero que recuerden que todas las pláticas que hemos tenido les platico que siempre estamos conviviendo con virus, bacterias y hongos, pero siempre. O sea que muchos, sí, claro, vienen de afuera, pero la mayoría no. La mayoría está conviviendo con nosotros. Si no, queda muy clara esta idea de que están conviviendo con nosotros 24 horas al día, virus, bacterias y hongos. Por favor, repasen el tema de microbioma, que de hecho son dos conferencias muy interesantes para que vean lo que somos. ¿Se acuerdan que somos simbiontes? Entonces repasen ese tema, ahí está en los videos. Bueno, entonces así las cosas, es una mala formación del moco biliar, pero sobre todo en las vías aéreas. Bueno, sí, pero eso no es lo único que pasa. Es una enfermedad rara, ya platicábamos, y se calcula que hay este número de personas en todo el mundo afectadas de esto, entre 70 y 100 mil. Si se dan cuenta, bueno, afectadas, o sea, que tienen ya esta enfermedad, digamos que fueran 100 mil o 200 mil, pero aquí, bueno, las estadísticas nos dicen que entre 70 y 100 mil. Sí, pero para los 7 mil millones de humanos que somos, es algo muy raro. Bueno, pero se llega a presentar.
¿Y qué es lo que hace esta enfermedad? Bueno, pues su principal manifestación es que afecta el epitelio. Y otra vez con estas palabritas. ¿Qué es el epitelio? Bueno, fíjense que imaginemos que los bronquios son tubos, ¿verdad? Y por dentro tienen un revestimiento, una cobertura, como si fuera de una pintura ah, muy delgada. Bueno, sí, esas células son muy especiales. Este revestimiento, así se llama, revestimiento por dentro, porque por fuera se llama recubrimiento, pero por dentro es revestimiento. Bueno, este revestimiento está hecho de células muy especiales y todo ese conjunto de revestimiento de células especiales se llama epitelio. Bueno, pues eso es lo que está afectado. Estas células están enfermas, estas células no pueden funcionar. Y tenemos por aquí pues un bronquio que está normal y un bronquio que está dañado y lleno de moco. Como ven, este bronquio que les estoy señalando ya es más grande, también está deforme y está lleno de moco. Sí, pero eso no es normal, por supuesto que no, porque va a empezar a tener muchas manifestaciones de enfermedad, principalmente respiratoria, pero no únicamente. Entonces, de esto se trata esta mucoviscidosis o fibrosis quística. Entonces, también afecta a otros órganos. O sea que hay muchas zonas donde las células no funcionan bien y todas sus secreciones no son normales porque están afectados sus células que los conforman, o sea, sus epitelios. Bien, bueno, pues esto trae grandes problemas. Fíjense que esto se empezó a detectar por ahí de 1920, 1930, porque antes pues los pacientes morían y nadie sabía exactamente qué pasaba. Pero por ahí en 1920 o 30, pues hubo diferentes médicos y médicas, por supuesto, sobre todo una médica eh, que fue la que detectó que los pacientes que morían de esto les hacían autopsia y miren, encontraban un páncreas, como aquí está el páncreas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya hemos platicado del páncreas también cuando hablamos de la diabetes y del cáncer de páncreas? Bueno, pues el páncreas, cuando encontraban estos pacientes, pues veían que estaban llenos de quistes. Y entonces ella fue precisamente la que le dio el nombre inicial a esta enfermedad y le dijo que se llamaba fibrosis quística. Ok, ¿qué es fibrosis? Fibrosis es una cicatriz en donde sea que la encontramos. Hay fibrosis, por ejemplo, en la piel cuando digamos que tenemos alguna cortada, alguna herida y el paciente queda con cicatrices, ¿no? En la piel, en la zona donde sea, desde la cara hasta los pies, las rodillas. Bueno, pues son fibrosis, cicatrices. Bueno, pero las cicatrices por dentro no se ven así. Un tejido dañado hace fibrosis, o sea, hace cicatriz. Y esa fibrosis en el páncreas, pues se presenta en este tipo de enfermedad en una serie de quistes. O sea que, aparte de que hay cicatriz, la cicatriz no es de cualquier forma, sino es una cicatriz que hace una pequeña tumoración. Pues sí, pero son muchas cicatrices. Quiere decir que hay mucho daño en el páncreas. ¿Y por qué? Porque el páncreas no puede sacar hacia afuera todas las secreciones que tiene eh, eh, pues que nos sirven para funcionar bien en el páncreas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que todas las funciones del páncreas se van a ver lastimadas y una de las funciones del páncreas pues es producir la insulina. Pues sí, y si no se produce suficiente insulina, pues estos pacientes pueden presentar diabetes también, entre otras cosas. Otra de las funciones del páncreas es que produce muchas hormonas y muchas enzimas. Bueno, ¿y esas enzimas para qué sirven? Pues sirven para digerir lo que comemos. Y si está dañado el páncreas, bueno, pues ya no se producen en cantidad suficiente. Y entonces, ¿qué pasa con el alimento? Pues que entonces el alimento que comemos no se puede absorber, no se puede degradar, no se puede metabolizar.
porque el páncreas no está produciendo suficientes enzimas porque está lastimado. Y entonces, ¿qué pasa con un paciente que come y que no se pueden absorber todos los nutrientes? Pues imagínense, sí, ya le atinaron. También entran en desnutrición, en mala absorción de qué, pues de los alimentos. Bueno, pues claro, porque está siendo lastimado el páncreas también. Entonces, como ven, esto de la fibrosis quística, es una afectación, pero de las células, sí, pero a todos niveles, pero en especial de las células que tienen que ver con algún tipo de secreción, por ejemplo, la secreción de moco. Y en todo el intestino, pues también estamos produciendo secreciones de muchas formas y de muchas calidades y de muchos compuestos. Bueno, imagínense que todo eso está lastimado. Entonces ya tenemos síntomas respiratorios, pero también ahora síntomas en el páncreas. Obviamente les platicaba que esto lleva pues a la desnutrición, es un problema poder alimentar a estos pacientes. Yo aquí les sugiero mucho y de una vez me voy adelantando hacia la parte del tratamiento porque que no se nos olvide. ¿Cuál es la mejor forma de restablecer toda nuestra nutrición, aún en casos que están bastante lastimados? Incluso como el caso que yo tuve hace 8 años, que ya no quiero abundar sobre lo que pasé. Bueno, la mejor manera de recuperar las funciones adecuadas en todo el sistema digestivo es dar una alimentación, escuchen bien, una alimentación licuada, licuada. Esa es la mejor manera. Así como cuando le empezamos a dar alimentos a los niños. Todo es licuado, todo es papilla. Bueno, sí. En el libro, en mi escrito, pues ahí les invito a hacer algún tipo de licuados y jugos verdes que son lo mejor que existe en la nutrición. Entonces, chéquenlos, por favor. Es un paciente que tiene esta enfermedad debe de estarse alimentando de manera licuada la mayor parte de su tiempo para que la absorción y la digestión sean mucho más fáciles. Entonces, un paciente que tiene esto de mucoviscidosis o fibrosis quística, pues tiene desnutrición en muchos de los casos. Bueno, sí, claro, pero no es lo único que se ve afectado. También tenemos afectación en el hígado. Oye, ¿y qué es lo que le pasa al hígado? Pues lo mismo, el hígado tiene que hacer funciones de secreción de muchas cosas. Tiene que formar triglicéridos, tiene que formar colesterol y no se los puede quedar, tiene que secretarlos. Tiene que producir ácidos biliares, lo que llamamos bilis, que sirve para muchas otras cosas. Bueno, sobre todo para procesos de digestión. Pues sí, pero como sus células están dañados, ahora se dan cuenta que la fibrosis quística, su principal daño es en las células secretoras. Ok, bueno, pues entonces, si el hígado no está funcionando bien, pues también empieza a tener este tipo de daño y el daño empieza a dejar cicatrices. Las cicatrices de un hígado lastimado se llaman cirrosis, que es un tipo de qué? Pues de fibrosis. Entonces puede haber una insuficiencia del hígado también. Entonces, como ven, es una enfermedad que afecta pues diferentes órganos. Estos son los principales, ¿eh? No les anoté todos, pero son los principales. Otro de los daños que puede tener un paciente así es daño en las glándulas que secretan ¿qué? El sudor, en las glándulas sudoríparas. Y entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Aquí es una confusión porque hay un desbalance. Bueno, sí sudan, pero el problema de estos pacientes es que sacan muchísima sal y pierden mucha sal, mucha. Y eso los puede llevar a un desbalance que en cualquier momento pueden caer en un desequilibrio, o sea, un golpe de calor cuando los otros están más o menos normales, aunque los otros sí tienen ese mecanismo sí de sudar y todo, pero en el sudor de estos pacientes hay una cantidad exagerada de sal.
¿Y qué creen? Precisamente así, cuando se sospecha esto, pues se hace una prueba que se llama la prueba del sudor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que buscan en el sudor? Bueno, pues cantidades exageradas de qué? Pues de sal. Eso no es normal. Y bueno, generalmente el diagnóstico se hace a muy temprana edad, en general cuando nacen los pequeños. ¿Y por qué sospechamos esto? Pues porque luego empiezan con síntomas respiratorios, o sea, son bebés que empiezan a tener problemas respiratorios muy rápido, o sea, que tos, sí, o bronquitis o neumonías. Bueno, ya se recuperó y otra vez a los 15 días y otra vez a los... algo está pasando ahí. Eso siempre nos hace sospechar este diagnóstico o esta enfermedad que se llama mucoviscidosis o fibrosis quística. Bien, ¿y qué causa este problema tan severo? Bueno, pues principalmente es causado por esto, una mutación de un gen que se llama así, con esas letras, así como que todo medio chueco, ¿no? CFTR. Ay, bueno, pues, ¿qué querrá decir eso? Ah, pues ya lo pusimos aquí en español, ¿no? Es un gen que se llama así, regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. O sea, es un gen que hace que la membrana funcione bien en las células, pero si este gen muta, si este gen cambia, si este gen está no funcionando bien, está dañado, entonces ese transporte que hay en la membrana de sus funciones, pues es lo que nos da el aspecto panorámico de esta enfermedad, que es pues las infecciones respiratorias, el daño al páncreas, el daño al hígado. Y bueno, la cuestión aquí es que es una situación genética. Se sabe que es, que es rara, que incluso pues, los dos papás deberían de tener esta alteración genética y bueno, a veces se manifiesta y a veces no. O sea, aún teniendo la alteración genética, una persona puede ser normal, o sea, ser portador y no estar enfermo. Y cuando se juntan genes de papá y de mamá, tampoco es una obligación que el bebé tenga esta enfermedad, tampoco, tampoco. O sea, sin embargo, a veces pasa. Esas son cosas que no se pueden explicar tan fácilmente. ¿Eh? Ahí es donde entra la estadística y las posibilidades y todo. Y hay unas pruebas que se pueden hacer durante el embarazo, al papá, a la mamá y todo. Y si salen positivas, bueno, en algunos países, pues utilizan estas pruebas. En caso de que salgan positivas, lo que le proponen a las mamás es incluso pues no tener a ese bebé, el aborto. ¿Por qué? Porque las posibilidades de curación, bueno, pues son nulas, de hecho, porque es una enfermedad genética que va a tener su proceso y pues es algo muy triste pues que hay que enfrentar, ¿no? Bueno, eso pasa en algunos países. En algunos otros, pues no se detecta a tiempo, porque pues depende del acceso a laboratorios, del acceso al servicio médico especializado en estos casos. Ahora, ¿por qué pierden tanto sodio? Esta es una membrana celular. Claro, este es un dibujo, ¿eh? Cuando uno ve estas cosas al microscopio no se parecen nada a esto. Pero bueno, nos sirve como referencia. Entonces, la parte de abajo sería adentro de la célula, aquí está ya la pared de la célula y acá sería afuera, ya los líquidos que están afuera. Y lo principal, el mecanismo principal de enfermedad, bueno, de daño de esta enfermedad es esto, un defecto en el transporte de sodio y de cloro en la membrana. Es decir, están desregulados, desequilibrados, no funcionan como deben de ser. Y obviamente eso hace que la célula esté perdiendo mucho estos iones, que se llaman electrolitos también, porque tienen su función eléctrica. Y eso hace, ese único defecto hace que la célula no funcione bien y nos lleve
pues a la enfermedad. Y la cuestión es que es un defecto pues genético. De tal manera que cuando una persona tiene pues esta enfermedad, pues tiene diferentes, ahora sí ya es más claro, ¿verdad? Diferentes manifestaciones. Las principales son estas: tos con moco. Obviamente que puede haber rinitis, sinusitis, y esas inflamaciones constantes hace que el organismo se defienda y empiece a producir estos quistes, pero ahora dentro de la nariz, que pueden ser de medio centímetros, de 3 milímetros, de 2 centímetros, como pelotas allá adentro de tanta inflamación. Eso se llaman pólipos. Pues claro, porque se está inflamando y el organismo, bueno, pues trata de defenderse. Si están dañados los epitelios, que es muy común pues de las células testiculares, pues habrá infertilidad en el hombre, o las del ovario, pues disminución de la fertilidad en las mujeres. Esto de las infecciones respiratorias frecuentes, pues es como que la clave, ¿no? Y eso porque están anotadas así como que de una manera bastante, um, ¿cómo decir?, escolar, como de libro, ¿no? Pero vivirlas es algo terrible porque son pacientes que están pues con infecciones frecuentes, 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 frecuentes. Y pues hay que estarles dando que pues antibióticos frecuentes, frecuentes, frecuentes. ¿Y cuál es el problema de eso? Bueno, los efectos secundarios de los antibióticos, y la otra cosa es que pues no más tardan en darles un antibiótico que ya la próxima vez que se los dan ya no les funcionan. ¿Por qué? Porque el virus, bacterias y hongos pues hacen sus propias resistencias, en especial virus y bacterias y hongos, ¿verdad? Porque los virus, bueno, tienen un mecanismo de acción diferente. Eh, la cuestión aquí es que siempre están en infección. Siempre, siempre, siempre. Entonces es un problema estar luchando con eso. Y luego, es que las inyecciones ya no le hacen, o este medicamento ya no, pues sí, esa es la lucha constante, ¿no? Si hay un daño en el páncreas, pues muy severo, como ya vimos, pues nos lleva a insuficiencia pancreática, que nos lleva a desnutrición, a una mala absorción de alimentos, a un mal funcionamiento del intestino. Incluso muchos pacientes, como no funcionan bien el intestino y el moco que se produce es muy, pero muy, escuchen bien, pero muy espeso, muy deshidratado, muy pegajoso. Bueno, pues sí, pero eso hace que el alimento que está pasando por el intestino esté muy seco también. Entonces son pacientes que pues también pueden presentar estreñimiento de manera crónica. ¿Se acuerdan que platicamos ya del estreñimiento? Bueno, estos pacientes presentan eso. Pueden o no presentarlo, pero es muy común que así sea. Obviamente, pues que va a haber mala absorción de grasas, pues claro, desnutrición, ya decíamos. ¿Por qué? Porque para que se absorban esas grasas de manera adecuada, tiene que estar funcionando muy bien, ¿quién? Tanto el páncreas como el hígado. Y el sudor salado, que bueno, lo del sudor salado no es el problema es que se pierden muchos electrolitos y eso afecta el funcionamiento de todo el cuerpo. Bien, las infecciones frecuentes, fíjense lo que hacen dentro del organismo. Las infecciones frecuentes ahora son un problema, pero el detalle es que están presentes todo el tiempo. Entonces, imagínense, por ejemplo, en las vías respiratorias, ¿no? Ahí está el tubo, están los bronquios. Sí, pero tiene una infección y otra y otra. Y entonces las bacterias se acostumbran a vivir allí, dentro del revestimiento, ya son parte de ahí. Y es como si fuera una alfombra ahora que está rodeando a todo eso. Esa alfombra de bacterias, de virus y de hongos se llama biofilm. Ahora, ¿cómo sacamos ese biofilm de ahí? O sea, una película ¿de qué? De virus, de bacterias y hongos, pero todo el tiempo. Este es el problema principal que tienen que ver los pacientes, ¿verdad? Y enfrentarse a él. De tal manera que los objetivos principales son
pues, ¿cómo le hacemos para que sea el moco más transportable, menos espeso? Eso se llama aclaramiento. Y bueno, pues hay algún tipo de medicamentos, pero no son así como que ya me los tomo y se acabó el problema, no. Ayudan un poco, ¿no? Por ejemplo, esto de utilizar medicamentos para que también el moco sea más claro, menos espeso. Bueno, también se aplican a través de estos, ¿cómo se llaman? Respiradores o nebulizadores. Y obviamente allí se aprovecha para ponerles antibiótico, sí, para que de una vez terminen con las bacterias. Pero acuérdense, las bacterias y los hongos han estado más tiempo en el mundo en que vivimos millones de años antes que nosotros. Así que tienen muchos mecanismos para hacerse resistentes a estos antibióticos. Y el problema es que a veces ya, pues ya no hay manera se vuelven muy resistentes y ahora con qué los atacamos, ¿no? Mientras el paciente, pues obviamente puede entrar en algún tipo de deterioro más grave. O sea, están más o menos bien y de repente pues un deterioro más intenso, una infección, una neumonía, ¿no? Que es lo más común. Y esta es otra cosa también que pues, nos pone a reflexionar a todos, ¿no? Depende de en qué país estemos viviendo, será la esperanza de vida. ¿Eh? Estas estadísticas las tomé de un estudio que hicieron en el Hospital Infantil de México. Pero también hay otros estudios donde, por ejemplo, si estás en Europa, en Estados Unidos, pues la esperanza de vida es alrededor de 35. Bueno, si vives en Canadá, la esperanza de vida está alrededor de los 40 años. Entonces, depende mucho, sí, después de todo, de los cuidados, de la alimentación, de todo. Entonces, aquí es donde podemos apoyar a estos pacientes también con nuestros antioxidantes, o sea, con todos los productos que ahorita vamos a hablar de ellos, de Benelete. ¿Por qué? Porque son pacientes que están en la lucha constante todos los días contra las infecciones, contra el moco espeso, todo el tiempo. Y cada vez que hay eso, pues hay inflamación. Y cada vez que hay inflamación, pues hay daño. Y el daño lleva a cicatriz que se llama fibrosis. Así que sí podemos hacer varias cosas porque todos los productos que manejamos en Benelate son desinflamatorios naturales. Estos pacientes viven en un estado de oxidación constante y eso significa que tienen un, una acidez constante. Son pacientes que están viviendo en la acidez, entonces hay mucho que podemos hacer. ¿Por qué? Porque podemos mostrarles, así como les platico en mi escrito, que una de las cosas más importantes es mantenerse alcalino. Sí, los niños también tienen pH y también cuando están en situaciones de infección, también con una acidez tremenda. Entonces tenemos que luchar contra esa acidez, mantenernos alcalinos y por supuesto que suplementarlos con los desinflamatorios antioxidantes naturales y que mejor pues que los que tenemos aquí en Benelate. Por supuesto su nutrición debería ser verde, su hidratación adecuada. Si tienen dudas de eso, pues chequen mi escrito, por favor, chequen mi libro. Nebulizaciones que ya vimos que sirven para muchas cosas. Esto ya es cuestión médica, ¿verdad? Porque pues ahí van medicamentos de muchos, desinflamatorios agudos, esteroides, medicamentos, eh, y hay otros que no son antibióticos, que son para disminuir la tensión superficial del moco y hacerlo que se pueda expectorar, sacar más fácil. Bien, hay que hacer muchos cambios porque es una lucha de toda la vida. Y por supuesto que de nuestros productos podemos darles todos los... Aquí hay que echarle toda la caballería, toda, porque recordad que es una enfermedad genética. Entonces, pues su Benejus, que es un conjunto de más de 16 antiinflamatorios, Benegli, por supuesto,
que es una planta maravillosa con un poder antioxidante poderosísimo. Pueden revisar el tema de Benegli también. Nanox, con una tabletita diaria, acuérdense, glutatión y curcumina es el antioxidante maestro. Benegen también, 2 cucharadas en la mañana, 2 en la tarde, porque imagínense, con tanto daño a las células y a las paredes y por el mal funcionamiento y todo, el organismo está ávido de tener materiales con que repararse. Y uno de esos es el colágeno hidrolizado. Hidrolizado quiere decir que son moléculas muy pequeñas de fácil absorción. Entonces, pues hay que darles también este Benegen, o sea que con urgencia. Otro desinflamatorio también, la sábila natural, que viene acompañada de astaxantina, que es el único antioxidante de acción prolongada, o sea que una vez que se toma esta molécula no se degrada tan fácilmente y va a estar haciendo bien por una semana, por 2, por 3, probablemente varios meses. Y hay estudios que dicen que hasta por varios años. Entonces, adelante con Beneloe. Benemega, porque hay que reparar también las paredes de las células. Esa imagen que les mostré de la pared de la célula, que tiene varias pelotillas ahí, bueno, pues una parte está hecha de proteínas, para eso necesitamos Benegen, pero también otra parte de la membrana de la célula está hecha de grasas. Y entonces Benemega tiene ácidos grasos omega 3 y 7, que la cuestión es que son muy buenos para reparar y para construir las paredes también de las células que se están pues lastimando por este tipo de enfermedad, que se están dañando. Y por supuesto que hay que mejorar la nutrición. Entonces tenemos NutriFit, ya saben que viene en diferentes sabores. Aquí nos presentan el fresa, pero también hay chocolate, ¿no? ¿Y qué es lo que pretendemos hacer con todo esto? Pues mejorar la nutrición, disminuir la inflamación y proveerle al organismo los antioxidantes que necesita, porque está en un estado de batalla constante, en un estado de agresión constante, porque las células no funcionan adecuadamente. Bien, vamos a salir de la pantalla y vamos a ver si hay alguna pregunta. No, recuerden que no puedo ver a todos nuestros compañeros de Facebook aquí en la pantalla, pero si tienen alguna pregunta, por supuesto que estoy a sus órdenes. Déjenme eh, dejar de compartir y vamos a abrir el chat por si hay algo. Ok, bien, entonces, bueno, les adelanto, si es que no hay alguna pregunta, saludos Mari, saludos, oh, saludos Jessy, qué gusto. Si no hay alguna pregunta, les adelanto que la próxima semana vamos a hablar de un tema que afecta a muchísima gente también. Y el tema lo he titulado así: Adiós a la hipertensión. Sí, sí, sí se puede, por supuesto que sí. Aunque tengas hipertensión por muchos años, vamos a ver cuáles son los secretos para decirle adiós de manera natural. Entonces va a estar muy interesante. Se llama Adiós a la hipertensión. Bien, vamos a preguntarle a Monse si hay alguna pregunta. Ok, no ha aparecido ninguna. Bien, espero pues que les haya quedado claro este tema, que es un tema de mucha, pues que nos invita a mucha reflexión, porque pues ya vieron cuáles son el pronóstico, sobre todo de una vez que se detecta esto, y también pues las posibilidades, ¿no? Las posibilidades, nos estamos enfrentando pues a casi ninguna posibilidad en cuanto a curación, y sí a pues muchas complicaciones una y otra vez. Es muy difícil, la verdad, ¿eh? Bien, vamos a ver, creo que aquí hay una pregunta, déjenme leerla. Dice aquí, ajá, estoy viendo el chat. Ajá.
Dice Ale Benítez que si los adolescentes pueden tomar Benegen, claro, por supuesto. De hecho, deberían, porque pues están en crecimiento y requieren un alimento que se pueda digerir fácilmente y que les ayude a seguir construyendo las células que necesitan para su desarrollo. Sí, muy bien, Ale, claro que sí. Ok, no veo alguna otra aquí en el chat, Monse, no sé si hay alguna por ahí. Bien, si no, no pasa nada, porque ya saben que me pueden localizar también aquí este, a través del WhatsApp. Me pueden mandar un WhatsApp y es muy fácil para todos estar en comunicación a través de ese medio. Bueno, no hay alguna pregunta más. Espero pues que haya sido claro en este tema y, y bueno, que sepan que sí podemos hacer mucho porque, fíjense, antes de despedirnos, si el problema son virus, bacterias y hongos en todo momento, jamás, pero jamás debe de faltarles Beneagua a estos pacientes. Si no nos debe de faltar a nosotros, porque siempre estamos en un ambiente ácido, imagínense a estos pacientes donde el problema principal son infecciones frecuentes y resistencia a los antibióticos. Es tremendo, ¿no? Entonces, Beneaqua es una maravilla para quitar virus, bacterias y hongos y jamás, pero jamás debe de faltarles. ¿Cuándo es jamás? Jamás. Así como yo, que lo seguiré tomando hasta el día que me llamen a cuentas. Bien, pues mis hermanos, les agradezco mucho su atención. Cuídense, estamos en comunicación. Nos vemos la próxima semana con este super tema que se llama Adiós a la hipertensión. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias, Monse. Gracias, Daniel Escudero. Gracias, Leti. Que estén muy bien.